El teatro es algo muy importante, es algo que representa nuestra vida, nuestras vidas, nuestras historias, y últimamente en Arbeláez, Cundinamarca, hemos tenido acceso al teatro gracias al grupo Los Animistas. Esta es una charla informal y rápida con el señor Javier Gámez, que es del grupo Los Animistas. Él ha hecho varias obras, una de ellas es Lobo, que es la traducción de la palabra wolf del inglés, y quería preguntarle, Javier, de dónde viene la obra, porque pues la obra ha ganado muchos premios. Venga, cuénteme, ¿de dónde salió? ¿Qué motivó eso? Bueno, esta obra fue creada pues a partir de un relato que empezamos a escuchar con mi hermana de unos familiares. Es un relato familiar realmente. Es el relato de Roberto Wolf, un campesino tolimense, esposo de Natividad Trujillo, prima hermana de mi mamá. Entonces es una historia muy cercana a mi familia. Yo voy a esa finca desde que tenía como unos 6 años, a los Alpes, en Villarrica, Tolima, y también allá arriba, a la vereda de la Colonia, que es en donde sucedieron, digamos, los hechos que sobre todo dieron origen a la obra. La obra cuenta la historia de George Wolf, o sea, el papá de don Roberto Wolf. Este apellido Wolf es de origen húngaro. Él fue un inmigrante húngaro que peleó en la Primera Guerra Mundial y que por azares del destino, hacia los finales de esta guerra, él salió de Europa y años después terminó aquí en Colombia. Estuvo trabajando, por ejemplo, en la construcción de la hidroeléctrica del Charquito y otros proyectos aquí en el país. Y como el hombre era un caminante muy tremendo, pues en sus andanzas llegó allá a ese punto, al Tolima, y allá se estableció y empezó a crear un proyecto muy bonito que es la Colonia Agrícola para la Paz, así se llamaba. Y su finca hacía parte de otras fincas donde se organizaron con otros campesinos y se llamaba Santa Isabel de Hungría, la finca. Él se casa con una colombiana, tienen 9 hijos y uno de ellos es don Roberto. Don Roberto es el único que se queda ahí, los otros hijos se van a la ciudad y él se organiza allí, conoce a Natividad muy jóvenes, parte de todo eso está contado un poco también en la obra. Y en los 50, digamos, sobre todo después del 48, que la cosa se pone tan complicada en el país, en esta región los campesinos tienen una organización muy fuerte que empieza a llamar la atención del Estado de una manera no muy positiva. Se empiezan a crear como unas rencillas de tierras y el Estado empieza a ejercer una fuerza cada vez más opresora, digámoslo así, sobre este grupo de personas que inicialmente tenían unas peticiones pues muy, muy concretas: tierra, justicia y libertad. Pero que no son muy bien vistas por el Estado, hasta que hacen un cerco, generan una cosa que ellos llaman zona de operaciones militares, bloquean esa región y en el 55 bombardean la Colonia Agrícola para la Paz. Lo único que queda parado es la entrada de la iglesia. Fue un bombardeo brutal con bombas de napalm, un armamento para ese tiempo muy sofisticado, que lo empezaron a probar aquí en el país, pero pues que luego fue famoso gracias a Hollywood, que nos lo vendió en todas sus películas belicistas sobre la guerra de Vietnam. Y pues ese momento fue un momento muy dramático para la familia Wolf Trujillo. Tuvieron que desplazarse hacia la zona de Galilea, que es un bosque muy lindo también en el norte del Tolima, y después ya volver a sus tierras, volver a tratar como de levantarse después de esa acción tan brutal. Eso es un poco lo que se cuenta en la obra, y eso en el marco, digamos, como de este gran episodio borrado de la historia del país que se llama la Guerra de Villarrica, ¿no? Una acción muy brutal estatal durante la dictadura de Rojas Pinilla, que genera el desplazamiento de diferentes campesinos a diferentes lugares del país. Bueno, pero ¿por qué aparentemente unos campesinos que quieren cultivar la tierra, por qué generan esa desproporción? ¿Por qué les echan napalm, que es algo terrible? ¿Y por qué los atacan si lo único que querían era trabajar sus tierras? ¿Por qué pasó eso en Villarrica?
Parte de una respuesta, porque pues hay varios, pero una respuesta puede ser también la paranoia misma del Estado en el marco de la Guerra Fría, porque pues en esta acción pues así loca de lo que se consideraba el avance peligroso del comunismo en esta década, ese tipo de organizaciones son muy mal vistas por parte digamos como de los estados que están montados en esa película de acabar con la expansión del comunismo, lo que ellos llaman la expansión del comunismo. Recordemos que en los 50 está el famoso macartismo, senador McCarthy, todo el movimiento que hay en Estados Unidos y pues en muchísimas partes del mundo, ¿no? En Praga, bueno, en fin, es un tiempo históricamente muy candela, digámoslo así. Y en el país empiezan a generar unos movimientos campesinos que empiezan justamente a tener como un malestar y una desconfianza por parte del Estado, pero pues inicialmente eran movimientos pues sin insurgentes porque se defendían de esa violencia estatal, pero digamos que no desde una ideología marxista, leninista como se les quería endilgar en ese tiempo. Después eso sí generó otras cosas, porque pues en el 50 también una facción de esos campesinos se va para el sur del Huila y hacia Marquetalia y bueno, ya sabemos qué fue lo que pasó allí. Pero pues realmente eran unas peticiones muy concretas las que se pedían allá, las que se siguen pidiendo y que están amparadas todavía en la consigna del Sindicato de Trabajadores del Sumapaz: tierra, justicia y libertad. Eso no ha cambiado. Hay un tema que está olvidado, que es el tema de los niños de Villarrica. Parece que hubo muchos muertos y muchos niños huérfanos. Incluso usted ha contado que Gabriel García Márquez escribió un artículo de prensa que se llamó Los niños de Villarrica. Sí. Esos niños huérfanos fueron sacados allá sin permitirles encontrar a sus papás y ahí empieza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o algo así. ¿Qué pasó con esos niños? ¿Qué se sabe de esos niños? Pues ese es un momento, digamos, ese es un efecto de esa pues devastación que se generó en ese tiempo. Es una cosa que hay que saber, ¿no? Digamos que esa es una motivación muy importante para la obra. Este es un episodio de verdad borrado de la historia, deliberadamente borrado, pero pues ahorita gracias, por ejemplo, a la Comisión de la Verdad y bueno, como a la fiereza también de muchos investigadores que desde los 90 vienen documentando todo esto, pues nos damos cuenta que como 3.000 niños quedan efectivamente desplazados. Aquí en Fusagasugá hubo uno de esos albergues. Hay algunas fotografías en un documento muy chévere que pueden consultar que se llama Villarrica en Guerra, publicado justamente por la Comisión de la Verdad. Ustedes ponen en el buscador Villarrica en Guerra PDF y está de libre acceso. Y allí se cuenta esa historia, niños que quedaron por ahí botados, que quedaron pues perdidos y pues que no hubo realmente una voluntad pues de ayudarles a volver a encontrar sus hogares, entonces pues quedaron ahí como a la deriva, ¿no? Pues ya para terminar lo quiero dejar aquí para que nos cuente un poco, porque digamos la obra de teatro es teatro, habla de cosas que ya pasaron y que se quieren olvidar y sin embargo es una obra sobre la memoria, pero no es exactamente una recopilación de los hechos. Y quería que me contara eso y del grupo Los Animistas. Eso de Los Animistas es un nombre bien simpático. Y bueno, ya para despedir que nos cuente, bueno, la obra se presentó en Arbeláez, se presentó en Villarrica, en la Colonia, o sea, es una cosa como un volver a recuperar el tiempo perdido. Y bueno, ¿qué sigue para la obra? Y pues cuéntenos eso. Bueno, pues la obra habla acerca de la verdad, es su gran asunto. Y para eso nos valemos de una disposición, digamos, escénica como del teatro japonés. Es una obra que parece como si fuera un cuento fantástico y al final de la obra muchas veces pues me dirijo al público diciéndoles esto que es como un cuento fantástico es la historia de nuestro país, ¿no? Realmente el problema de la verdad es el motor de la obra y sobre todo la verdad interior, que es un concepto muy del teatro y del arte oriental, que es enfrentarse con la propia verdad, ¿no? Nosotros no tenemos unas prácticas comunes en nuestra sociedad occidental y en Colombia particularmente, por ejemplo como la meditación o como prácticas que en Oriente son muy justamente como de la conquista de la verdad interior.
Y por eso el tema de la verdad ha sido como tan complicado de poner en la discusión hoy, pues digamos como de los diálogos de paz y demás, porque hasta qué punto somos conscientes de que la persona que está hablando verdaderamente está diciendo la pura verdad, ¿no? Entonces la obra habla de eso, de asumir la verdad por dolorosa que sea, aceptarla y ir hacia las últimas consecuencias con esa acción. La obra está contada desde varios lenguajes, teatro de muñecos, por eso nos llamamos los animistas, porque pues los animistas son aquellas personas que consideran que todo tiene vida o que todo es susceptible de tener vida. Y en esta obra particularmente combinamos teatro de muñecos, teatro de actores, música en vivo, una música muy potente, muy bonita, muy bacana, y danza también, con una estética muy tremenda pues de la artista Catherine Acevedo, que es nuestra directora de arte y la fabricante de muñecos, máscaras, vestuario, escenografía. La obra, como dijo ahorita Luis, digamos que se graduó, la pudimos llevar a la vereda La Colonia, dentro de la iglesia, que fue de las ruinas pues, de la iglesia, que es lo último que quedó parado, lo único que quedó parado después de los bombardeos, con la presencia de don Roberto Wolf, que ya tiene 95 años, y Nati, pues Natividad sí murió hace 5 años, pero estuvimos acompañados de ellos, de algunos estudiantes de la Universidad del Tolima que estaban haciendo allí unos trabajos de investigación, y campesinos de un pueblito que está, de una vereda que está todavía así como desolada, parece como un pueblo fantasma. Entonces pues con la obra hemos tenido un recorrido pues muy importante en el país. Fue premiada recientemente con el Premio de Artes Escénicas de la Universidad de Antioquia, y pues nos interesa llevar la obra justamente aquí a estas tierras, ¿no? Nos interesa que la obra salga de los teatros, que salga como de ese lugar hegemónico donde usted tiene que pagar muchas veces una entrada muy costosa, y hacemos una autogestión desde los animistas, que ya estamos aquí asentados en el municipio de Arbeláez hace 10 años, creando también un proyecto de casa cultural aquí en el barrio Centenario, para, pues como se dice ahora, ¿no? Para descentralizar, digamos, el arte, para que haya un acceso al arte y sobre todo al teatro pues de una manera más libre, ¿no? Ese es nuestro compromiso y es lo que queremos seguir haciendo de aquí en adelante.